Miren, si vendíamos 150 unidades y estamos con el primero entrado, primero salido, método PEPS, vamos a ponérselos acá en verde, para que no nos olvidemos de cuál método es el que estamos utilizando. Digo, bueno, si las primeras que entraron, las primeras unidades que entraron son las primeras que se van, ¿cuáles fueron las primeras? 150, entonces empiezo a sacar de arriba para abajo. Entonces, saco esas 150 que eran a 1000, en este caso justo me coincide la cantidad de unidades que estoy sacando. Vamos a poner distinto, vamos a poner 170 unidades. 170 unidades. O sea, yo quiero vender 170. A ver, díganme ustedes cómo la saco. Saco 150 ¿a cuánto? A 1000. A 1000. Y saco 20 ¿a cuánto? A 1700. A 1700. Entonces, voy a tener acá 20 por 1700, esto, 24.000. Fíjense cómo voy sacando de arriba para abajo. Entonces digo, bueno, ¿cuántas me quedan ahora? Y las 150 se me fueron. De estas 50, ¿cuántos se me fueron? 20. Entonces, ¿cuántas me quedan? 30 a 1700. ¿Y cuánto me quedan? Las 10 a 2000. Entonces quiere decir que acá tengo, el costo va a ser 30 por 1700 y vamos a copiar este acá. Entonces, ¿qué tengo al finalizar? O sea, el subtotal de esto, y tengo 40 unidades por 71.000 pesos. Entonces, fíjense que las ventas es a primera que salen, las primeras que habían entrado son las primeras que se van. ¿Se entendió este sistema? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahora a volver acá al sistema. Así lo hacemos con el sistema de inventario periódico, utilizando la ficha. En el sistema de inventario permanente, dice, el método PEPS consiste en asignar a las unidades de mercaderías salidas el costo de las unidades más antiguas, las viejas, las que teníamos de antes, en existencia al momento de la venta. Las unidades en existencia se computan de acuerdo con los costos unitarios más recientes. Este método lo vamos a ver bien cuando hagamos la práctica, chicos, porque así no se entiende bien. Dice, es el método más natural que se utiliza. ¿Por qué? Porque sigue con el flujo de cómo fueron ingresando las mercaderías. Se supone, vieron que, qué sé yo, uno cuando va al supermercado, por lo menos yo lo hago, vas al supermercado y volvés y compras productos que tienen vencimiento, ¿qué hacemos? Pasamos los de próximo vencimiento adelante y ponemos los de vencimiento más tardío al fondo, cosa de ir utilizando lo más viejo. Bueno, acá es lo mismo, se va utilizando lo primero que se compró para que ir quedándose con lo nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque sigue el flujo físico de los bienes. Refleja un movimiento de bienes deseables y para los bienes perecederos justamente es el método más eficaz. Y el último método, el último entrado, primero salido, justamente es totalmente lo contrario al PEPS. Antes hacíamos primero entrado, primero salido. Ahora, lo último que entró, cuando vendamos mercadería, las últimas que entraron son las primeras que van a salir. Es decir, las últimas que entraron, cuando vendemos, vamos a sacar las últimas a ese costo. Y acá está la respuesta a la pregunta de Jarmenis. En épocas de inflación, ¿cuál es el método que se va a utilizar? El último entrado. ¿Por qué? Porque las mercaderías últimas entradas son las que van a tener el costo más reciente, el costo con inflación. Entonces, justamente es este el método que se utiliza más que nada en épocas de inflación. ¿Sí? ¿Se entiende, Jarmelis, lo que te dije ahí? ¿O ya se me fue, Jarmelis? Bueno, después cuando vea el video lo va a ver. Y acá vamos a hacer el ejemplo del último entrado, primero salido,
con la ficha, y fíjense, obviamente vamos a tomar el mismo ejemplo, y vamos a cambiar acá esto. Las entradas las dejamos igual, y ahora vamos a hacer con el último entrado, primero salido. Si yo lo que quiero vender son 170 unidades, ¿cómo voy a hacer la venta de estas 170 unidades? Y tengo que hacer último entrado, primero salido. Es decir, que acá el criterio va de abajo para arriba. Entonces, si tengo que vender 170, yo voy a vender 10 a 2000. Voy a vender 50 a 1700. ¿Cuántas llevo? 60. Entonces, ¿cuántas me faltan? Dije 170. Entonces me faltan 110. Estas 110, ¿de dónde las voy a sacar? De las 150. Entonces, dejemos de lado los costos, total es multiplicar. Acá tengo 170 unidades. De esas 170 unidades, tenía 210. Vendí 170. Digo, bueno, ¿cuántas me quedan? Y las 10 se me fueron, las 50 se me fueron, y de estas 150 saqué 110. O sea que lo que me queda son 40 unidades a 1000 pesos. Fíjense cómo de un sistema a otro me quedaron las mismas unidades físicas, pero a costos totalmente diferentes. O sea que el costo que yo voy a utilizar con este método es la sumatoria de esta columna. O sea, siempre el costo que va a ir al asiento es lo que surja de acá. Pero fíjense que cómo varía de acuerdo al método que estemos utilizando. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno. Esa sería la explicación del método y vemos. Bueno, ahí más o menos estaría lo que es cada uno de los métodos que vamos a utilizar. En el sistema de inventario periódico, yo lo que les dije, que es el sistema que nos permite identificar si existen faltantes o sobrantes de mercadería. ¿Por qué? Porque llevamos el control del stock, ¿sí? Pero esas salidas de las mercaderías siempre las considera por criterio de venta. O sea, hay una salida cada vez que hay una venta. Pero no considera, por ejemplo, en el caso de que haya un paquete de harina que se me puso feo y lo tengo que sacar del stock, un televisor que se me haya roto y lo tengo que sacar del stock. Entonces, esas cuestiones que son salidas de mercadería no me las considera porque lo hace solamente por la venta. Entonces, en este caso, es lo que empezamos a ver como diferencias de inventarios. Es que va a empezar a existir faltantes o sobrantes de mercadería. Estas diferencias de inventario, ¿cómo las obtenemos? Al cierre del ejercicio, como ustedes vieron recién, esas fichas de stock me decía qué cantidad de unidades físicas tenía de cada uno de los materiales, a qué valor unitario y cuál era el valor total. O sea, yo tenía la unidad física. Por ejemplo, me decía ahí 40 unidades. Entonces, la contabilidad por el mayor auxiliar o la ficha de stock me dice que tengo 40 unidades. Cuando voy al galpón empiezo a contar el inventario físico que hago, el recuento, empiezo a contar, digo, no, hay 38. Entonces, en la realidad hay 38, en la contabilidad hay 40, quiere decir que en la contabilidad me están sobrando 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un asiento de ajuste para llevar justamente, conciliar y llevar a la realidad esas unidades en existencias que tengo en la realidad con las unidades que tengo en la contabilidad. Tengo que conciliar eso. Tengo que lograr que al cierre la contabilidad me quede en 38, o sea, llevar a lo real, a la cantidad de unidades que tengo. Y ahí pueden surgir diferencias como faltantes de inventarios o sobrantes. Y lo que tengo que ver, que para los faltantes de inventarios, siempre al final del ejercicio, lo voy a identificar de igual manera que el resto de las salidas de venta.
O sea, si estoy aplicando criterio WEBS, voy a aplicar para el faltante el WEBS. Si estoy aplicando el PEPS, para el faltante voy a aplicar el PEPS, de acuerdo al método que esté utilizando. En cambio, cuando la diferencia de inventario sea un sobrante de inventario, fíjense qué les digo acá. Si se emplea PEPS, primero entrado, primero salido, las unidades sobrantes se ingresan al costo de las unidades salidas en el último término, de forma tal que las existencias queden evaluadas a los costos más recientes. Entonces, fíjense que ahí está haciendo lo contrario de lo que dice el método. Si aplico PEPS, los sobrantes los evalúo a las últimas entradas. En cambio, si aplico WEBS, también los evalúo a las últimas entradas. Es decir, que sea el sistema que esté utilizando, ya sea PEP o sea WEBS, lo que voy a determinar para los sobrantes es el costo de las últimas entradas. ¿Sí? Fíjense que acá se los dice. Para ello se considera que el sobrante se computa al costo como la última salida que corresponde a las compras más recientes. Igual criterio que en PEPS. Es decir, ya sea que usemos PEPS o usemos WEBS, para los sobrantes de mercadería, el criterio va a ser las últimas compras. Y obviamente para el costo de los promedios, al último costo que se haya considerado. Una vez que determinamos si es un sobrante o si es un faltante, obviamente lo que tenemos que hacer para que ese mayor auxiliar quede realmente confeccionado es hacer el asiento en el libro diario, de manera tal que cuando lo pasamos al mayor que se ve reflejado. Si es un faltante de mercadería, obviamente va a ser un resultado negativo que va a impactar contra un crédito de mercaderías. Y si es un sobrante, va a ser un crédito que va a impactar contra un aumento de la cuenta de mercadería, digamos. Estas son las registraciones para el caso de que sea un sobrante o un faltante de mercaderías. Y lo último que les dejo acá son las diferencias importantes que hay entre ambos sistemas. ¿Cómo se determina el costo de ventas? Fíjense, ¿cómo se determina el costo de ventas? En el permanente en forma individual con las fichas. En el periódico en forma global por diferencia, con la fórmula. El momento de determinar y registrar el costo. En el permanente, inmediato a la operación de venta. En el periódico, diferido al final del ejercicio. O sea, son cuestiones claves de cada uno de los sistemas. ¿Cómo se aplican los métodos de costeo? En el permanente, web, PEP y PPP. En el periódico, lo mismo. ¿Cuándo uso el registro auxiliar de mercaderías? En el permanente es indispensable, no puedo determinar costos si no tengo la ficha. En el periódico no la uso. ¿El recuento físico se hace en uno o en otro? Se hace en los dos. Dice, en el permanente para controlar registros y en el periódico es indispensable. El reconocimiento de diferencia de inventarios, cómo se reconoce en el permanente y cómo se reconoce en el periódico. Fíjense que en el permanente sí se reconoce. ¿Por qué? Porque como las salidas las ven nada más que por salidas de venta, hay que ver al cierre del ejercicio lo real con lo contable. Y en el periódico no podemos identificar sobrantes o faltantes porque justamente el costo lo hace por diferencia de inventarios. ¿Cómo impactan los tres métodos en el inventario permanente y cómo impacta en el periódico y la diferencia entre ambos sistemas? Bueno, chicos, acá les digo gracias por su atención, justamente a los que la pusieron, que a esta altura somos 19, somos poquitos, pero bueno, quiero que me entiendan por qué siempre les digo que vayan leyendo los libros, la teoría, porque cada vez se complica más. El miércoles vamos a ver la práctica de todo esto y van a ver que con la práctica se les va a despejar muchas de las dudas que quizás tienen hasta lo que vimos ahora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. ¿No? No, profe. No. Listo, entonces nos vemos el miércoles a las 7. Bueno, profe, hasta el miércoles. Bueno, dale. Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe.